Buenas noches, tengo el privilegio de poder estar con ustedes nuevamente para compartir un estudio acerca de la última sección de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Me gustaría orar. Este no es un estudio complejo ni complicado, porque realmente lo que vamos a ver aquí es una serie de consejos que el apóstol Pablo está dando a su iglesia. Permítame orar, porque sé que si le pedimos al Señor que Él nos guíe, las cosas van a ser mucho mejor. Déjeme orar. Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Quiero en este momento rogarte que tú puedas guiarme y permitirme encontrar las verdades más importantes para destacar en este momento con las personas que tengan la oportunidad de accesar a este material. Gracias por tu fidelidad y también por todos los elementos que están con nosotros, entre ellos el agua, pero también tu cobertura, tu protección y tu amor. Oro en este momento en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén. Esta carta a los tesalonicenses fue escrita por el apóstol Pablo. Pablo escribe la carta después de haber estado en Filipos. De Filipos él viajó a Tesalónica. No fue realmente mucho el tiempo que él estuvo allí. Él pudo haber estado unas 3 semanas, según los datos que nos dan las fuentes bíblicas. En esas 3 semanas fueron suficientes para que los tesalonicenses pudieran abrazar con seriedad el mensaje del Evangelio. Y durante la carta él va a tocar algunos aspectos en donde básicamente él no quiere señalar, sino más bien confirmar, remachar cosas que ya él en algún momento dado enseñó y que ellos supieron abrazar, a diferencia de otras muchas iglesias. En este caso vamos a circunscribirnos básicamente a los versos 12. Estoy en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, y luego vamos a concluir con la salutación o despedida y bendición final, que siempre hay cosas lindas allí por compartir. Bueno, para iniciar, déjeme decirle que tengo esta lectura, esta fracción en 4 versiones. Obviamente la tengo aquí en Reina Valera del 60, que es a donde voy a entregarles a ustedes la lectura, y posteriormente haré algunas comparaciones de cosas que llaman mi atención, por lo menos en las otras traducciones. Dice así la palabra del Señor: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Luego dice: y que les tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, por causa de lo que hacen. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, y que seáis pacientes para con todos. Luego viene el versículo 15, donde dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, dice Pablo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y termina Pablo diciendo: hermanos, orad por nosotros. Saludad a los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Qué forma más bonita de concluir una carta.
dijimos que esta carta fue dada a los tesalonicenses en un momento en donde ellos ya hacían las cosas bien. Sin embargo, el que nosotros hagamos las cosas bien no significa ni garantiza, como dije en algún estudio anterior, que ya lo sabemos todo. De ninguna manera. Es bueno que siempre nos lo estén recalcando. Particularmente agradezco muchos de estos consejos porque creo que siguen afectando mi vida y tienen algo que decirme aquí y ahora. Y no creo que sea diferente para usted. Pablo inicia esta sección haciendo un ruego apostólico. A mí me gusta eso. El apóstol pone sus manos una contra la otra y va a hacer una rogativa. Pero interesantemente, en esta ocasión la rogativa no es a Dios, sino es a los hombres y a las mujeres a quienes les ha entregado el ministerio. Esto significa que lo que él va a solicitar a continuación es de suma importancia. Y por eso los tesalonicenses deben tomar estos consejos con mucha seriedad. Y hoy la iglesia que escucha, que atiende a esta palabra, ustedes amigos, amados, y este servidor debemos tener la misma actitud. Debemos continuar con una actitud que realmente pueda decir de alguna manera que esto nos importa y que es serio. Ok, amados, el ruego lo hace a sus hermanos. Mire que comienza el versículo 12 diciendo: os rogamos, hermanos. Interesantemente, las otras versiones, en Nueva Versión Internacional dice: hermanos, les pedimos. Nueva Traducción Viviente dice: amados hermanos, honren, y va la petición. Pero Dios habla hoy, vuelve a usar la misma palabra: hermanos, les rogamos. Entonces, dos cosas que estoy rescatando aquí. Primero es que Pablo efectivamente le está hablando a hermanos. Esto nos confirma que Pablo le habla a una iglesia, a un grupo de creyentes. Muchas de las porciones que encontramos en la Biblia, muchas pareciera que tienen destinatarios que no conocen mucho de Dios. Pero qué interesante cuando Pablo puede mostrarnos categóricamente que él está convencido de que las personas que van a escuchar estos consejos son personas que conocen de Dios. Eso les hace mucho más responsables, por supuesto. Y en este caso son creyentes. En la versión Reina Valera del 60, que es la que estoy usando, vamos a encontrar allí, en esta última sección, una cantidad de verbos importantes. Cuando digo esto, primero déjeme recordarle que el verbo es la partícula, digamos, nuclear de la oración. Cuando yo hablo y uso oraciones, las oraciones están compuestas por palabras que cuando se juntan nos dan ideas completas. Por ejemplo, después de compartir con ustedes, voy a comer. Esa es una idea completa. Entonces, lo más importante allí es que estoy usando dos verbos: voy, de ir, y comer, que hace bastante hambre. Entonces, el elemento aquí, cuando hablamos de verbo, es la acción. Y el apóstol Pablo nos va a llenar en esta sección de verbos. No quiero hacer señalamiento a todos los verbos, pero sí me gustaría hacer un señalamiento por lo menos a los 21 de esos verbos que tienen que ver, escuche bien, que tienen que ver con lo que deben hacer los tesalonicenses, o sea, lo que deben hacer los hermanos a quienes les está escribiendo. Y si todavía no queda claro, estos 21 verbos que voy a mencionar y los voy a resaltar para usted se va a dar cuenta que la acción recae sobre, o sea, los que tienen que realizar la acción son los tesalonicenses. O sea, comenzó diciendo: hermanos, es para ustedes y es con ustedes. Vamos a ver los verbos y vamos a ver el versículo en el que se encuentra.
Estamos, recuerden, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Comenzó en el verso 12 usando dos verbos. Os rogamos. Ahí está Pablo, rogando, hermanos, o rogamos, perdón, que reconozcáis. Perdón, el primer verbo es reconozcáis. Cuando Pablo dice os rogamos, está hablando de él. Vamos a pensar Pablo, Silas y Timoteo. Pero luego la siguiente acción recae sobre los tesalonicenses, que reconozcáis. El verbo reconocer es una palabra compuesta. Lo que les está diciendo es, yo quiero que ustedes vuelvan a reconocer, vuelvan a conocer, vuelvan a darle ese lugar a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces, verso 12 está hablando de amonestar. Os rogamos que, reconocer, disculpen, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Luego dice el verso 13, el otro verbo es que los tengáis en mucha estima. ¿Se dio cuenta? Otro verbo, tenerlos en mucha estima, que los tengáis en mucha estima. El verso 13 dice, tened paz, tengan paz entre ustedes. En el verso 14, que amonestéis a los ociosos. Luego, en el mismo verso 14, otro verbo, y que alentéis a los de poco ánimo. Continúa en el mismo verso 14, que sostengáis a los débiles. Verso 14, que seáis pacientes con todos. Seáis pacientes. Tenemos que ser pacientes con todos. No estoy diciendo que sean tareas fáciles, estoy diciendo que son los énfasis de los verbos a los cuales Pablo está queriendo que recaiga sobre los tesalonicenses. Son tareas prácticamente para la iglesia en Tesalónica, son las últimas tareas que parecen muy sencillas, o por lo menos en un contexto de tan pocos versículos pareciera que es fácil. Verso 15, mirad que ninguno pague mal por mal. Vigilantes, mirad, tenéis que estar mirando. Luego dice, antes seguid siempre lo bueno, hagan siempre lo bueno, estad siempre gozosos. Ese me gusta. Luego dice, orad sin cesar. Estoy en el versículo 18. El verso 19 es otro verbo, pero que está precedido juntamente con el versículo 20, con los dos verbos, el 19 y el 20, los verbos que se encuentran en esos versículos están sugeridos, pero con la partícula negativa, diciéndonos, ok, todo esto es algo que quiero que hagan. Ahora, también escuchen lo que no quiero que hagan. Entonces, el mensaje para los tesalonicenses parece que es incluyente en muchas áreas. Pero en algún momento el apóstol Pablo se va a detener y va a decir, un momentito, esto necesito que no lo hagan. 19, no apaguéis al Espíritu, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Luego dice, no menospreciéis las profecías, no menospreciéis la palabra de Dios. Luego dice el verso 21, esto es muy importante, examinadlo todo, retened lo bueno. Dos cosas que el apóstol nos dice es que debemos verlo todo, observarlo todo y con pinzas examinarlo, como diciendo de una vez, no todo es bueno, aunque mucho de lo que puedan recibir sea bueno. Y luego dice en el verso 21 también, retened lo bueno, examínenlo y después de examinarlo, retengan lo bueno. El verso 22 dice, absteneos de toda especie de mal. Y el verso 25, hay dos verbos más en el 25 y en el 26. Orad por nosotros. Qué humildad del apóstol. Él está pidiendo, está solicitando la oración, como nosotros también lo hacemos. Y finalmente dice, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. ¿Qué le parece
este grupo de consejos que el apóstol ha querido darnos, y aquí concluye el pasaje. Solo un par de ideas para bosquejar y dejar algo, por lo menos un poquito más conciso a ustedes, amados. Pablo inicia tratando de que los tesalonicenses puedan tener claridad entre las relaciones líderes y feligreses, miembros de la congregación y los líderes. Ya en otras ocasiones ha hablado fuertemente a los líderes, pero en este momento le está diciendo a la iglesia: ustedes deben de entender que las relaciones con los líderes son fundamentales, porque esto hará que la obra pueda fluir. Acá hay 3 adjetivos que califican a este verbo reconocer. El primero: reconozcan a los que trabajan entre ustedes. Y cuando nosotros pensamos en quiénes son los que trabajan entre nosotros, tenemos que pensar no solamente en las figuras que protagónicamente ocupan los espacios principales, como por ejemplo la predicación, la adoración y este tipo de ministerios que nos colocan allá en el frente. Más bien, aquellos otros que están sirviendo y que están haciéndolo con mucho amor, y que eso también es importante, reconózcanlo, vuélvanlo a conocer. Luego dice: a los que trabajan entre ustedes, a los que presiden, a los que están al frente dirigiendo, son líderes que no podemos menospreciar. Y una de las formas de honrarlos es reconocer que tienen autoridad dada por Dios y sometiéndonos con respeto y con humildad a su autoridad. A los que los amonestan. Mire, cuando Pablo dice esto y yo lo leo, me hago la pregunta: ¿quién quiere reconocer a una persona que lo amonesta a uno, que lo confronta? No, pero es necesario, es importante que podamos también tratar bien a aquellos que nos amonestan. Esto nos está indicando cuál debe ser la actitud de la congregación, o sea, del rebaño con respecto a sus líderes. El rebaño debe de respetar a sus líderes. El respeto es fundamental. Y el respeto no se expone solo a través de una palabra: yo a usted lo respeto. No, es a través de un conjunto de acciones que me permiten ser consecuente con el concepto de esta palabra. El rebaño debe de entender que los líderes han sido puestos por Dios. Esa es la razón por la cual Pablo nos insiste en que nosotros debemos de respetarlos y honrarlos. Nosotros debemos de considerarlos debemos de considerarlos a ellos en el sentido de consideración, tener consideración de su trabajo, porque lo que a veces no entendemos es lo que está detrás de bambalinas. Todo lo que un líder, un hombre consagrado, una mujer consagrada que sirve a Dios tiene que atravesar para poder finalmente traer el producto delante del trono de la gracia, que es un producto que nos edifica a ustedes y por supuesto a mí. Tenerlos en alta estima. Esto no es idolatrarlos, por supuesto, o pensar que no se equivocan, pero sí cuidar de ellos con amor. Y esto debe de hacerse de manera constante. En segundo lugar, Pablo, que es la otra idea, Pablo va a hacer un giro ahora y va a tratar de afectarnos en las relaciones interpersonales. Y si uno se da cuenta de la proporción de este texto corto, nos vamos a dar cuenta que la proporción es muy alta en el sentido de las relaciones interpersonales. Pablo está entendido de que si hay líderes debemos respetarlos, reconocerlos, honrarlos, pero cuán importantes son estas relaciones que nos mueven en nuestra horizontalidad, que muchas veces es donde tenemos más problemas. Versículos 14 y 15 hay una palabra exhortativa. Dice: amonesten a los ociosos. Estuve buscando lo que significaba ocioso, y un ocioso es una persona inactiva que está prácticamente perdiendo el tiempo. Alentar a los de poco ánimo. Mire, el ánimo se baja muy fácilmente. Muchos de nosotros podemos sentir que las pilas se nos han bajado en un momento X.
por falta de sueño, por problemas, por asuntos críticos en nuestros trabajos y sobre todo por problemas relacionales. Alienten, por favor, a los de poco ánimo, a los que están bajoneados sería la palabra, y luego sostengan a los débiles. Dicen que la iglesia es el único ejército que pisotea a los heridos. Esto debe de cambiar y Pablo nos está dando sólidos consejos. Sostengan a los débiles, y sean pacientes con todos. Uno de los grandes problemas que hoy experimenta el mundo, que experimentan los países y que experimenta también la iglesia y las familias, se llama tolerancia. No nos toleramos, no nos soportamos, y a veces la pandemia nos pone en una situación tan tensa que no queremos escuchar ni siquiera el ruido de una alcacencia. Pero Pablo dice, sean pacientes para con todos, aunque esa persona no sea tal vez la más elocuente, la más sabia, la más chispa, la más graciosa, o tal vez la mejor intencionada, pero sean pacientes con todos. Luego, con una limpia preocupación, el apóstol los anima a cuidar de que ninguno pague a otro mal por mal. Eso nos remite a aquellas enseñanzas de Jesús. En contraposición nos dice, sigan lo bueno, por favor, y esta acción debe ser bilateral, o sea, tiene que viajar en los dos sentidos. Yo no voy a buscar el mal contra mi hermano y mi hermano no debe de buscar el mal contra mí. Más bien juntos seguir lo bueno. Deseo, ya finalizando, hacer notar una serie de verbos que se encuentran en forma imperativa. Esto significa que no son accidentales, sino que Pablo los colocó allí, definitivamente guiado por el Espíritu Santo, para que entendamos que estos verbos son órdenes divinas, o sea, vienen de Dios, de parte de Dios, para que nosotros podamos cumplirlos y de esa manera vivir íntegramente. Tened paz, tengan paz. La paz no es un tema negociable. Y yo creo que si usted no tiene paz, tiene que ir al Dios de paz. Tiene que buscar al Dios de paz y decirle, Dios, yo necesito que tú me des de tu paz, que tú me ministres paz. ¿Sabe? Es algo de lo que pido para muchas de las personas que oro cada día. Señor, ministralo con paz. Dale paz, por favor. Mirad que ninguno pague mal por mal. Mirad, tenemos que estar velando. O sea, Dios no aprueba la injusticia. Y Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, tienen que estar vigilantes para que no se hagan daño. Y me gusta mucho esto. Estad siempre gozosos. A veces cuando escucho la participación de algunos de mis hermanos, entre tanta tragedia, tanto dolor, que definitivamente no puede traer más que tristeza y nos agobia. Pero la Biblia dice, estad siempre gozosos. No dice en las condiciones buenas únicamente, o cuando hay dinero, o cuando todas las personas quieren estar conmigo y me elogian, me exaltan, cuando hay plena salud. No, simplemente dice la instrucción en forma imperativa, estad siempre gozosos. Y yo le puedo asegurar a usted que el gozo tiene una plataforma sólida sobre la cual cualquiera que se posesione allí puede cumplir este reto, y se llama Jesucristo. Pero mire que seguidamente a este consejo, este mandato en imperativo, estad siempre gozosos, dice, orad sin cesar. Yo no estoy diciendo que soy el modelo para usted, pero suelo estar rumiando con mi Dios muchas horas o muchos episodios durante el día. Quiero orar, quiero decirle, Dios, estoy luchando aquí, tengo estas luchas, tengo estas situaciones, Dios, te necesito, Dios, quiero alabarte, se me quitaron las ganas de alabarte, Dios, no quiero leer la Biblia, quiero leerla, Dios, ayúdame para poder atender a fulano o a sutano, Dios, orar sin cesar. Pero es importante y válido definir lo que es la oración. Para muchos la oración no es otra cosa más que hablar con Dios. Para mí eso sería un monólogo un poco aburrido, si usted se da cuenta. A los niños les decimos, orar es hablar con Dios. Pero cuando usted se da cuenta que orar
trasciende a eso de hablar con Dios y más bien es comunicarnos con Dios. Donde yo le hablo, Dios me escucha, Él me responde. Eso sí es orar. Hay una relación bilateral entre Dios y el que clama a Él, el que ora. Orar sin cesar. Me encanta el verso 18. Dad gracias a Dios en todo. Y concluye, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Dice literalmente, esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, amado y amada, ¿qué tiene que hacer usted ante las circunstancias, situaciones que se le presentan día a día? Dar gracias. Cuando ese hombre le atraviesa el carro, cuando usted va manejando y alguien le gritó algún improperio, dar gracias. Cuando no recibió lo justo, cuando usted hizo un negocio, un trato, y usted siente que lo atacaron, lo estafaron, dad gracias. No es fácil, pero cuando estamos enfermos, dad gracias. Cuando las cosas no son de la manera en que nosotros creemos, sino que son muy accidentadas, dad gracias. Porque dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, dad gracias. Esto nos enseña que cada una de estas acciones son no negociables. Tengan paz, eso no es negociable. Miren, velen, porque ninguno se trate mal entre sí. Estén siempre gozosos. Oren todos los días, en todo tiempo. Invierno, verano, noche y día, tarde, mañana. Oren. Y sobre todo den gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios. El Dios que lo controla todo. Luego Pablo da esas dos instrucciones en forma negativa. Negativa quiero decir porque están precedidas por la partícula no. No apaguéis al Espíritu. Yo quiero que el Espíritu Santo esté vivo y flameante en mí. Que haya ese brillo y que los demás lo puedan ver. Pues para eso entonces no apaguemos al Espíritu. No vivamos en pecado. Podemos pecar, pero luche con el pecado. ¿Sabe? Yo le puedo decir a usted que yo lucho con el pecado, todo contra el pecado, todos los días. Y quiero seguir luchando, porque en la medida en que yo luche y pueda vencer en mis tentaciones, mi espíritu se va a vivificar, a avivar. Aunque obviamente el Espíritu Santo cuando dice no lo apaguéis es no lo contristéis. No es que el Espíritu Santo se va a apagar como una llama y muere. No, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios. Pero hay que darle ese lugar, ese espacio en adoración, con lectura de la palabra, con obediencia y con santidad. No menospreciéis las profecías, la palabra de Dios. Hay días en que he dicho, Señor, no tengo ganas de leer la Biblia. ¿Le ha pasado a usted? O a lo mejor no lo dice, simplemente no lo hace. Pero cuando me tomo el espacio para leerlo, o cuando escucho a mi esposa que me acusa diciendo, hoy voy a leer mi Biblia. Yo digo, yo no he leído mi Biblia. No menospreciéis las profecías. Dice el Señor Jesús, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, en la medida en que yo pueda aprovecharlas, voy a conocer mucho mejor a Dios. Dos últimas instrucciones. Examínenlo todo. Una de las cosas que recientemente admito con mucha pena es que estamos muy llenos de información que lo que termina haciendo es confundiéndonos. Nosotros pensamos que somos médicos, que somos arquitectos, veterinarios, chef, porque simplemente nos metemos a Google y ahí encontramos las respuestas a todo. No es verdad. No todo lo que nos dice el Internet y todo lo que nos dicen estos buscadores como Google y otros más, estoy mencionando el que uso, no tienen la razón en todo. Muchas personas han alimentado esa información con sus propios criterios. Y estoy hablando también en términos teológicos, en términos de preguntas bíblicas. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Examínenlo todo. Y examinar da la idea de con pinzas, con lupa, escárbenlo, escúchenlo, pregúntenlo. Y luego dice, y retengan, quédense con lo que es realmente
bueno. Pablo concluye de una manera muy interesante. En el verso 23 ya está llegando, obviamente no es la conclusión porque es el saludo, pero él dice, y el mismo Dios, no otro, el mismo Dios que les predicamos, que es Dios de paz, os santifique. Me gustan las dos palabras, quiero paz y quiero santidad por completo. Y todo vuestro ser, cuando dice todo vuestro ser, parece que esa palabra está siendo usada con responsabilidad. Todo vuestro ser. Bueno, pero ¿cuál es mi ser? Entonces, para que no quede duda, dice Pablo, espíritu, la parte esa intangible que no se puede tocar. Alma, que tampoco se puede tocar. Y cuando muramos, esa parte va al cielo. Y cuerpo, que es la parte que nos permite vernos e identificarnos. Es el estuche, la parte física. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa forma de bendecir. Fiel es el que os llama, el que también lo hará. El mismo Dios que nos llamó y que permitió que esta iglesia se consolidara y ellos abrazaran el Evangelio y hoy recibieran estos consejos que hacen de este último texto un texto muy movido. Está diciendo, ese mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Termina con una bendición, pero en esa bendición él con mucha humildad dice, por favor, usted que me escuchó, usted que recibió esta carta, usted que ha sido bendecido con esta palabra, por favor, oren por nosotros. Qué bueno es esto, qué bueno es saber que los apóstoles, que los profetas, que los hombres de Dios, maestros, siervos, necesitan de la oración de aquellos que estamos recibiendo la bendición que Dios pone en sus bocas y en sus mentes. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo, con beso santo. Eso me gusta. Ya muy pronto vamos a poder saludarnos con beso santo. Y les pido, les conjuro que esta carta sea leída a todos los santos hermanos, porque es buena, porque es palabra de Dios, porque es inspirada por el Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, dice el apóstol Pablo. Amén y amén. Yo no tengo más nada que agregar, más que una oración y bendecirle. Padre, por favor, en el poder del Espíritu Santo, bendice a quien ha escuchado esta palabra y gracias porque me permites compartirla. Toda honra, toda gloria, ahora es para ti. Y yo entrego este tiempo en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén y amén.